Álvaro, mientras hablamos de terror, ¿un cafecito? Pero por supuesto, muchas gracias. Bueno, aquí hay una novela, No todo lo que brilla es sangre, y cuentos de despertares atroces, Así editados por Calixta, que Calixta es una editorial que le está apostando a la literatura juvenil, a la literatura nueva, mejor, colombiana, y a autores que con seguridad es una apuesta porque se van a desarrollar muchísimo. Y Álvaro Vanegas está dentro de esta línea. Género de terror, ¿qué es el género de terror? ¿Cómo se distingue? El género, el género del terror como que responde a ciertos cánones, ¿no? Yo sí soy muy de pensar que no, muchas gracias, que no es tanto, que no es tanto como intentar asustar a nadie. Ya la gente como que no se asusta tan fácil como en la época del Exorcista, pues, que salían hasta vomitando de los cines. Sino que hay que entretener, pero bajo ciertos cánones que responden a un género, ¿no? Es lo que yo intento hacer en mis novelas. Sin embargo, sí inquieta, porque la idea es que el lector salga inquieto por algo, aunque no necesariamente tenga los recursos que tiene el cine, y es que de pronto en un momento la música lo va acompañando, ¡pum!, salió la cara y fue que, bueno, no sé, saltó un gato, se prendió la luz y usted se empieza a asustar. La literatura no tiene esos recursos, ¿no? Sí, es verdad, es mucho más, como que cuenta más con la complicidad del lector y que el lector como que se abra, expanda su mente y su corazón y se deje, en cierto modo, digamos, manipular, ¿no? Como que se vuelva un cómplice del escritor y se deje llevar. Sí, y se deje llevar. En No todo lo que brilla es sangre, usted habla de un grupo de personas que se meten dentro de los negocios sucios, ¿no? Negocios del narcotráfico, y se hace una pregunta que me pareció interesantísimo. ¿Existen crímenes sin víctimas? Sí, bueno, ante todo no es narcotráfico y además es más como una cuestión de hacer dinero sencillo, básicamente es algo que parece magia. En el libro, cuando la gente lo lee me dice, oye, pero ese inicio eso sí pasa, y sí, eso sucede. A mí me sucedió que me mostraron esto y parece magia que los billetes se multiplican. Claro, que porque hay que conocer tinta, le quitan Exacto, la supuestamente tinta. le quitan Sí. tinta a un billete original, a un billete sí. normal, y la traspasan un poco a dos billetes que no lo son. A mí me lo mostraron y todo el asunto, ¿no? Entonces, y parece magia, ante los ojos de uno parece magia. Claro, hay una trampa detrás de esto, pero parece magia. Y además sucede en un canal de televisión. Los protagonistas trabajan en un canal de televisión. El canal, que usted lo llama el canal. El canal. Pues que fue como para no ir a tocar ningún tipo de susceptibilidad, porque yo trabajé en un canal de televisión, incluso fui compañero de Isa. Entonces, de Isa Salazar. De Isa Salazar, sí. Hace ya bastantes años, no voy a decir tantos porque de pronto Isa se nos pone nerviosa. Y claro, empezó por ahí y empieza con los cuatro protagonistas trabajan en un canal de televisión. Sí, claro, no es un negocio de narcotráfico, ahora que lo recuerdo, si usted habla de estos billetes y cómo había que conocer química, y efectivamente después se realiza una estafa donde lo que finalmente encuentra usted que invirtió un dinero es un montón de papelitos blancos. En efecto. Y usted empieza a hacer la estafa. Y en el otro lado usted habla de despertares atroces. Efectivamente, momentos en los que usted de pronto despierta de la realidad y se encuentra con una realidad muy atroz, ¿no? Sí, efectivamente. Despertares atroces son 12 cuentos de terror. Eso sí, como que de los 12, por ahí, unos 10, 9 tal vez, y responden absolutamente al género. Y fue lo primero que yo escribí en la vida con intención de que fuera publicado. Esto se publica incluso antes de mi primera novela, que se llama Mal paga el diablo. Se escribe antes de mi primera novela, aunque fue publicado posteriormente. Sí, usted se ha dedicado a la escritura, dejó pero bueno, digamos, la televisión, pero siguió escribiendo guiones cinematográficos, digamos, ese es su mundo, sí, ¿no? yo trabajaba en televisión detrás de cámaras y un buen día decidí dejar absolutamente todo para escribir, ¿no? Dije como, bueno, me llegue el agua hasta donde me llegue, nadie creía absolutamente nada en mí. Efectivamente el agua no me llegó al cuello, sino que básicamente me rebasó en algún momento de mi vida. Y entonces lo que hice fue entregarme por completo a la escritura. Empecé con la literatura, después como que uno se va abriendo camino, entonces llegué ya al cine, después al teatro, y como que en este momento eso es lo que yo hago en la vida. Sí, cuando le preguntábamos aquí ahora, antes de iniciar esta entrevista, o esta conversación mejor, si le gustaba la literatura de terror, mucha gente podrá decir, no, a mí no me gusta eso.
y le decía, es muy posible que usted haya escuchado literatura de terror más de lo que usted se imagina. ¿La literatura de terror usted diría es la base de la literatura? Bueno, en realidad la base de la literatura es la literatura negra, la literatura moderna es la novela negra. Ahí están todos los cánones que al final casi todas las novelas que existen responden a estos parámetros que nos da la novela negra. Sin embargo, lo del terror, sí hay una especie como de prejuicio respecto al género. Mucha gente, incluso en el círculo de escritores, intelectuales y esto, lo ven como un subgénero, aunque está tomando mucha fuerza en los últimos años. Pero ya, yo le pregunto, por ejemplo, cuando usted le contaban la historia de Cenicienta, cuando usted le cuentan la historia de Blancanieves, ¿sí? Es decir, una mujer, una madre, que era la madre originalmente, en este caso después la pinta como una madrastra, que quiere matar a su hija, ¿sí? Y la tira al bosque y llega con unos hombres que eran unos mineros, y eran bajitos porque eran mineros. Sí. Eso es una historia de terror, pero vaya más allá, vaya más atrás. Si usted ve en el Éxodo, por ejemplo, en la Biblia, la historia de las maldiciones, de las plagas de Egipto, convertir el agua en sangre, por ejemplo, matar al primogénito de cada uno de los egipcios hasta que liberen el pueblo. Sí, es absolutamente atroz. Es absolutamente atroz. Y de hecho es un gran ejemplo que usted pone, el de la Cenicienta y el de Blancanieves y todo esto, porque están súper suavizados las versiones de ahora, ¿no? Yo los invito a que busquen, por ejemplo, La Sirenita en internet, la original. Es súper corto y La Sirenita es un cuento atroz, es súper fuerte, lo más triste que se puedan imaginar. Y claramente desde siempre hay una fascinación del ser humano por estos temas tan oscuros y como tan fuertes. Y fíjese usted que es muy posible que los primeros cuentos donde se reunían las personas alrededor del fuego y alrededor de una comida en la noche sean cuentos terroríficos. Sí, el animal que atacó, sí, nosotros, la madre monte, la patasola, el patetarro, y de ahí para adelante, sí. Sí. Es que si hay algo transversal a todo ser humano, es el miedo, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el más viejo, el más rico, el más pobre, todos estamos llenos de miedos y claramente la literatura de terror y pues la literatura en general, ¿no? Intenta explorar sobre eso. ¿Y usted no se ha enfrentado a ese reto que le lanzan los lectores? A ver, asústeme. Sí, y que se vuelve muy difícil, porque pues efectivamente producir miedo es un asunto muy complejo. No, y además, digamos, cuando la gente me dice, no, es que fui a ver tal película de terror y yo no me asusté. Por ejemplo, la última de Pennywise, la última It, que yo además me gustó tanto que yo la vi 5 veces en cine, todo obsesionado. Y la gente me decía, no, pero a mí no me asustó. Claro, es que el asustarse sí requiere de complicidad. Usted debe entrar al libro o a la película o lo que sea dispuesto a dejarse asustar. Si usted entra de una a decir, eso es mentira, esos son efectos especiales, esto es efectista, lo que acaba de escribir el escritor y pretende asustarme con toda, no se va a asustar de ningún modo. Yo también invito a la gente a que se deje asustar, a que se deje llevar y como que esté sin prevenciones al asunto, que no tiene nada de malo ni se es menos persona por decir fui a tal película y no pude dormir esa noche. Sí. Esa sensación de también explorar esta vulnerabilidad creo que es importante para todo ser humano. Claro, ya a usted no le asusta la figura de que un Drácula no se vea en el espejo y que usted esté en una habitación, mire al espejo y solo se vea a usted. Piense usted en esa situación, haga la complicidad. Esté usted, ponga un espejo y vea que él no se refleje, a ver si le da susto. Claro, por supuesto. Pero el susto tiene que ver con lo paranormal, necesariamente. No, yo creo incluso que últimamente hay más miedo en lo real, ¿no? En lo que está aquí anclado en la realidad. Ya no nos asustamos tanto, para que nos asusten con un fantasma es mucho más complejo y al final todas las historias de fantasmas terminan desembocando en algo que sucede en la realidad y eso es lo que realmente nos inquieta, más el vecino que puede llegar a ser el asesino y puede llegar un día porque sí a entrar a nuestro apartamento, a nuestra casa, a asesinarnos porque básicamente le dio la gana, nos asusta más que el fantasma o el monstruo que está debajo de la cama, que de pronto eso sea un miedo mucho más primigenio, ¿no? Además vivimos muertos del susto de que Transmilenio nos roben, de que salgo del taxi a la casa y ahí me pase algo, la cultura del terror también que nos tienen bastante sometidos. Entonces yo siento que lo de paranormal no deja de ser atractivo porque es muy entretenido, ¿no?
pero sí hay más terror en lo que está anclado en la realidad. Sí, hay otra que es unos recursos que ya están muy gastados y que creo que son unos malos recursos. Producir asco, por ejemplo. El gore. La gente cree pues que el asco necesariamente de terror. Lo otro es por qué el sexo, lo erótico, está tan ligado con el terror. Y en sus cuentos y en su novela. Sí, me lo dicen. Y no solo en este, sino en toda la obra, en todos los libros. Sí hay una cuestión de eros y tánatos súper ligados. No lo hago a propósito. Debo decir que hay momentos en las novelas que yo escribo que lo hago con toda la intención de generar ciertos sentimientos en mis lectores. Pero esto del sexo yo no lo hago a propósito. Sencillamente como que la historia va tomando forma y mis personajes pues, son tan reales y son bogotanos y toda la cosa, son como cualquiera de nosotros, que finalmente el sexo está presente, ¿no? Entonces también refleja una vulnerabilidad. Todos cuando estamos desnudos y estamos teniendo sexo o haciendo el amor o como lo quieran llamar, también es algo de absoluta vulnerabilidad y de entregarme a otra persona, ¿no? Tal y como soy. Entonces sí, como que finalmente siempre hay sexo, de una manera sutil muchas veces o a veces absolutamente explícita dentro de mis historias. Porque Álvaro, me atrevo a ponerle aquí una teoría para que me la derrote, es decir, porque puede no estar pegada al cacho de la luna. El sexo el sexo, no necesariamente el sexo, la excitación sensual nos pone en una dinámica, en una conciencia distinta a la de la lógica racional. Sí, y ahí se empieza a abrir una puerta también para otra serie de, digamos, el sentimiento erótico, que no el sexo, que no la pornografía, que no este tipo de cosas, nos ponen en una dinámica que nos permite que el autor entre a través de ese estado de conciencia que alcanzamos ahí, donde la racionalidad empieza a perderse. Sí, es que hay... ¿Le parece lógico o es una tontería? No, es absolutamente lógico. Yo siento que uno, de verdad, cuando está muy excitado y cuando se entrega al asunto, deja de pensar, ¿no? Es una especie de droga lo que le sucede a uno en el cerebro y pues en el resto del cuerpo, por supuesto. Y entonces ahí entra el autor, aprovecha lograr eso que es más inmediato y entra y le mete, le cambia a usted la realidad. Sí. Y hay una cuestión con los orgasmos que son energía de creación y entonces es vida, ¿no? Entonces también es jugar con esos opuestos, con la muerte, porque obviamente pues hay mucha muerte en mis historias, porque pues de eso se trata, y la muerte y la vida, ¿no? Y como jugar con esto, como hablaba antes del eros y el tánatos. Hay una cosa que me llamó de esta preciosísima, porque no tengo otra palabra, edición de Calixta de este libro suyo. Exacto, que, como le decía, para María Fernanda, mi editora, esté viendo para que lo sepa. No, pero es que es una bellísima obra, es una bellísima edición. Tiene 2 libros. Ayer yo estaba leyendo, pasó alguien y me dijo, usted está leyendo al revés. Claro, yo estaba leyendo los cuentos, ¿no? Y me dijo, estás leyendo al revés. Bueno, no, es que trae, digamos, 2 libros en uno. Pero en la parte de los cuentos hay una cosa que me pareció muy interesante y es que usted los introduce contando la historia de esos cuentos, cómo lo escribió, por ejemplo, que se llama Villaniebla, donde usted cuenta en qué momento de su vida lo escribió, qué quería decir o cómo le fue una reflexión, y luego entra el cuento, que además tiene pues unas viñetas o unas digamos, guiños gráficos muy bonitos para el lector. David Avendaño fue el responsable de esos guiños. Pues felicitaciones. Sí. Yo soy realmente fanático acérrimo de Stephen King. Sí, señor. Es como medio obsesionado, ya he leído alrededor de 50 libros de este autor y Stephen King tiene algo que yo debo decir que como que me robé de él y es que él es muy cercano a sus lectores. Claro, él tiene 50 millones, yo tengo un par de miles nomás, pero ahí vamos, ¿no? 1001. ¿No? Sí, 1001, gracias. Sí, por supuesto, gracias. O 2001. Y creo que también hay una cosa, y es que yo creo que hay una cuestión con los escritores, que hay mucho escritor que se encumbra a sí mismo en cierto pedestal con el cual yo no estoy de acuerdo. A mí me gusta ser básicamente parcero de mis lectores y yo soy amigo de mis lectores. Yo me encuentro con ellos en la calle y los saludo y por redes sociales y nos mamamos gallo y todo el asunto. Y siento que esto de mostrar Despertares Atroces, que fue lo primero que yo escribí hace años, como en el 2010 tal vez, y contarles en cómo estaba en mi vida en ese momento, por qué escribí, por ejemplo, en el caso de Villaniebla, sobre licántropos, o por qué escribí sobre vampiros, o por qué hice esto, por qué hice lo otro, me acerca a ellos, ¿no? Que ellos me sientan como que me aterriza
y soy como cualquiera de ustedes, aunque escribo libros. Hoy los japoneses quizás están haciendo una literatura de terror de las más interesantes, además de los gringos, vienen con Stephen King y todos los sucesores de Stephen King, que fue el primero. Carrie fue como la... Carrie fue no la primera que escribió, pero sí la que lo volvió famoso. Disparó, sí, ¿no? ¿Cierto? Fue Carrie. En efecto. Bueno, y entonces, ¿el terror japonés cómo lo ve? No, es buenísimo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan bueno? Es que hay una narrativa súper bonita, si cabe la palabra, ¿no? En la forma en que ven ellos la vida, incluso. Entonces, cuando uno ve una película, por ejemplo, oriental, le toca prepararse para otra cosa porque es algo que no corresponde incluso a nuestra narrativa. Como que al principio choca, ¿no? Ellos son mucho más sosegados, mucho más sutiles, ¿cierto? Hay una autora japonesa que se llama Natsuo Kirino, escribió unos libros espectaculares, les recomiendo uno que se llama Out, sobre un grupo de mujeres que se terminan convirtiendo en asesinas por diferentes circunstancias, pero son mujeres súper normales, pero la forma en que está contado es realmente una forma bella, con todo y que está lleno de sangre, ¿no? Entonces cuando uno ve incluso estas películas, la más famosa pues tal vez sea El Aro, hablando del original, ¿no? No tengo nada en contra de Estados Unidos, pero hablando del original, es una forma sosegada de contar las cosas, pero al mismo tiempo, si uno no se fija, piensa que no está pasando nada. Pero si se fija bien, en realidad hay un montón de subtexto y una historia tras otra historia tras otra historia de lo que ellos están mostrando. Está lleno de capas y además es súper sutil. Entonces, a mí me encanta esta forma de contar historias de ellos. Ojalá yo les llegara a eso, pero claro, yo le estoy apuntando a otro público, ¿no? Y pues el público colombiano no quiere tanta sutileza a la hora del terror. Pero sabe que, Álvaro, a mí, por ejemplo, lo que usted está diciendo, a mí me gustan las novelas donde básicamente no pasa nada. Es mi gusto, porque me parece que en la vida usted tiene la sensación de que no pasa nada, de que no pasan cosas. Esas novelas donde usted se levanta y entonces ve un cadáver, al día siguiente, a la hora descubre que fue su padre quien asesinó a esa persona que estaba ahí, después descubre que usted no era el hijo de ese señor, sino el hermano, y después vino un extraterrestre, después lo salva, no sé qué, al otro día se le olvidó y enfrenta otro caso. Esas cosas a mí personalmente no me compran. Entonces el sutil terror que usted ingresa acá, pues es, digamos, el tipo de libro que Muchas gracias, Mauricio. ¿Se necesita complicidad entonces del lector? Absolutamente, para absolutamente. Reflexionar lo que usted está y además todo el tiempo digamos, cuando me encuentro con gente que de pronto me dice, no, a mí no me gustan las historias de zombies, por ejemplo. No, es que a mí no me gustan los zombies. Y yo siempre les digo, venga, déme la oportunidad, lea Virus. Déme la oportunidad, ¿no? Y vea que es que los zombies, así como hay historias de zombies que son sencillamente los zombies comiendo cerebros, los zombies se han convertido, por ejemplo, ¿no? Hablando de zombies específicamente, se han convertido en un pretexto para mostrar lo podrida que está la sociedad, ¿no? Entonces los zombies se convierten en un contexto, pero en realidad hay un montón de historia y de profundidad dentro de eso. Sí, y es lo que yo intento lograr con mis historias. historias. Hay otra cosa que usted, un elemento, y es el olor. Sí, Está permanentemente describiendo el olor, como cuando aquel personaje que después se va a ir a suicidar, se ha hecho popó en el bus y va caminando eso con el olor suficiente. Sí. Y dentro de No todo lo que brilla de sangre también hay una cuestión con el olor. El olor, usted lo busca mucho como parte del elemento. Y en Virus también sucede. La gente antes de convertirse en zombie, lo primero que dice es, ¿a qué huele? Hay una cosa que sucede en su cerebro que les genera una cuestión con el olor. No sé de dónde, por ejemplo, de este tipo de obsesiones, de las cuales uno ni siquiera, creo que no toqué el micrófono, de las cuales uno ni siquiera se da cuenta hasta que alguien le dice, vea, usted está medio obsesionado con los olores, ¿no? Mire que está presente en esta historia. No sé de dónde sale, no tengo ni idea. No, de pronto lo que vuelvo le digo, el olor es uno de los elementos que usted encuentra. Digamos, el terror no se mete solamente por lo racional, usted de pronto explora otros elementos por los que se va metiendo a su cuerpo, que es todos los sentidos, desde lo que usted ve, ¿no? Que ve una escena dantesca, la sangre que ya de por sí es suficientemente aterrorizante, por lo menos para lo que no estamos acostumbrados a ella, y después empieza a sentir el olor, oye un ruido, la sensación del cuerpo, como cuando usted dice, habla de una posesión. ¿Dónde empezó esa posesión? No sé, yo estaba sentado y de pronto sentí un arañazo, una grieta, un chuzo aquí en el cuello y ya.
Con Sí, eso iPhone. Álvaro, pues este libro se presenta entonces en la Feria del Libro ahora. Sí, bueno, ¿no? les cuento, aprovechando el momento, presentamos este libro que es un Caracruz, no todo lo que brilla es sangre y despertares atroces. Presentamos Virus, que está en la parte 1 y 2 también en el mismo libro. Y presentamos además un libro que ni siquiera lo tengo yo, tengo que ir ahora más tarde a la feria a tenerlo en mis manos por primera vez. A ver el bebé. De ver el bebé, que es Mal paga el diablo, que fue el primer libro que yo escribí, la primera novela que escribí en la vida, y la nueva que se llama Virginia, y también es un Caracruz en tapa dura. Entonces, este viernes estaremos con Andrés Ospina, que Andrés Ospina estuvo en este lugar también alguna vez, hablando. Ospina, claro, Ospina es Claro que sí. maravilloso. Exactamente. Escritor, Es tiene bacán. varias novelas, Jiménez, Chapinero, por decirle algunas. Y acaba de lanzar una con Planeta de Plan Lector. Plan Lector. Y vamos a estar junto a él, que afortunadamente pues se ha vuelto un gran amigo y le gusta lo que escribo. Y nos vamos a sentar con él a hablar sobre toda mi obra en la Feria del Libro en el Salón María Mercedes Carranza a las 7 de la noche. Álvaro, muchas gracias. Gracias a usted, Mauricio. Tenemos mucho más para compartir con ustedes. Esto es Despierta Bogotá.